Buenas noches. Para la sustentación del primer laboratorio de electrónica, se empieza con el análisis del PJT, en donde empezamos con el análisis de C, donde se hacen análisis de Thevenin, de Thevenin y en voltaje y en la resistencia para poder simplificar el circuito y hacer el análisis de malla en DC y así hallar la corriente IC, que al mismo tiempo se llama la corriente IC, pues van a tener estas definiciones en donde y B, la corriente de base va a ser aproximadamente la corriente del colector sobre beta, en donde beta en este caso lo tomamos como 40. Se prosigue con el análisis de C, donde se hace malla de entrada para hallar la corriente del colector, que va a ser la corriente del punto, la corriente del punto de operación, y se hace la malla de salida para hallar el voltaje del colector emisor. Se tiene que hacer un voltaje de 2.62 voltios y la corriente del colector va a ser de 7.38 miliamperios para el caso nuevamente IPC. Para la recta de carga, pues se definen la corriente del emisor y la corriente el voltaje del colector emisor igual a 0, en donde pues, se define que el voltaje del colector emisor va a ser los 10 voltios que van a ver en la parte superior del, del, del circuito, y la corriente del emisor y la corriente del colector van a ser aproximadamente 10 miliamperios. Esto debido a que se dieron, se dan los 10 voltios dividido el kilo ohmio, que sería la resistencia de, que hay en esta parte. Entonces se obtiene que va a ser la corriente del emisor y la corriente del colector aproximadamente 10 miliamperios, porque la corriente del emisor y la corriente del colector son aproximadamente iguales. Y para continuar con la recta de carga, se empieza con el análisis AC, en donde pues los capacitores se vuelven un cortocircuito y en el análisis de C se vuelven un circuito abierto. En esta parte también nuevamente se vuelve a hacer análisis de malla de entrada, malla de salida para definir ecuaciones. Y aquí en la malla de salida se obtiene la expresión del voltaje colector emisor, donde se dice que menos 166 ohmios multiplicados por la corriente del colector que pasa a través del colector van a ser el voltaje que atraviesa el transistor en el colector emisor. En esta parte pues se definen varias las ecuaciones y se reemplazan. Esto para obtener la corriente del colector y el voltaje del colector emisor en AC. Se sustituyen unas en otras y luego lo que hacemos es definir si la corriente en el colector en AC y la corriente del colector y el voltaje en el colector emisor son iguales a 0, entonces pues se despeja la ecuación, y acá en la parte de abajo se reemplaza la corriente en DC y el voltaje colector emisor en DC. Se reemplazan y obtenemos que el voltaje colector emisor
en AC va a ser de 3.85 voltios y la corriente IC va a ser de 23.10 miliamperios. Se traza la recta de carga en donde se define cuál es el máximo voltaje que va a soportar el, el transistor, el máximo voltaje. Entonces se prosigue el análisis de pequeña señal. Eso para saber las ganancias de voltaje y corriente. En esta parte pues nuevamente se definen mallas, se definen las impedancias de entrada, las impedancias de salida, y obtenemos que en esta parte este circuito va a tener una ganancia de voltaje de aproximadamente 1, y se obtiene que la ganancia de corriente va a ser aproximadamente 10.96. Para análisis en baja frecuencia, pues se hace el método de capacitor por capacitor, y encontramos que la menor frecuencia en este caso es de 250 radianes sobre segundo, que en este caso pues va a ser la frecuencia dominante. Entonces la frecuencia más alta va a ser la frecuencia dominante en el análisis de baja frecuencia. Se obtiene la función de transferencia, y luego se prosigue con el análisis de alta frecuencia, en donde para este caso la menor frecuencia en el análisis de alta frecuencia va a ser la frecuencia dominante. Se prosigue pues a hallar los capacitores de parásitos, en donde pues aquí el capacitor Miller de entrada y de salida pues van a ser igual a 0, porque la ganancia de voltaje va a ser aproximadamente 1. Entonces se obtienen las frecuencias y se obtiene finalmente la función de transferencia, la función de transferencia para alta frecuencia y los puntos de corte. Entonces para el BJT en el análisis en la simulación encontramos que para la ganancia en voltaje, que se encuentra en la parte superior, es positiva y la ganancia también es positiva. Entonces si simulamos, si vemos el osciloscopio, vemos que ambas están en fase. El signo significa que si está, en caso de ser negativa, que la señal de entrada y la señal de salida van a estar en desfase. Se comprueba los puntos de corte, que son 250 Hz, es donde se estabiliza, más o menos en esa parte. Y para esta frecuencia, que sería el pasabajas, va a ser una frecuencia de 1.11 kiloradianes. Más o menos por esta parte se debería de empezar a estabilizar, pero pues no sé. Entonces pasando al MOSFET, nuevamente se empieza con el análisis de C, en donde en el MOSFET se tiene una ecuación característica para la curva característica de voltaje umbral, el voltaje VGS, y se empieza por definir la constante.
se define la constante y si se halla y en las hojas de especificaciones pues se mide el voltaje del drain source, que son 10 voltios y 200 miliamperios. Se empieza con el análisis de C. Antes cabe resaltar que para la simulación del DJT, el capacitor el capacitor parásito se tomó del datasheet del, del programa. Entonces, continuando con el MOSFET, se hace un análisis de C, se halla pues, el voltaje del drain, las resistencias, se simplifica el circuito, se redibuja y se procede a hallar las ecuaciones equivalentes, y acá lo que se obtiene es el voltaje en el cual el transistor va a empezar a operar. Aquí van a aparecer dos voltajes de las ecuaciones. Entonces se toma el voltaje en el cual el transistor va a estar en un punto de operación, que para este caso el transistor va a estar en un punto va a estar operando a partir de los 2 voltios. Luego se procede a hallar la corriente ID y el voltaje del drain source en DC, en donde pues la corriente I del source va a ser la corriente del drain, y se procede a redibujar y luego a hallar la corriente y el voltaje en AC, en donde para este caso el voltaje en AC para este caso va a ser de 7.26 voltios y la corriente va a ser de 21.60 miliamperios. Estos valores lo que significan que es la suma del voltaje, es la corriente en AC más DC, lo mismo que para el voltaje del drain source, AC más DC. Se procede allá a la recta de carga, en donde se despeja el ID, corrijo, y se hace el BDS igual a 0 para poder hallar el punto, el máximo voltaje que soporta el transistor. Luego se procede al análisis en pequeña señal, nuevamente para saber la ganancia en voltaje y corriente. Para este caso, para el MOSFET nos da una ganancia de voltaje negativa, lo que significa que en el osciloscopio la señal de salida y la señal de entrada van a estar desfasadas, van a tener un desfase de 180 grados. En la ganancia de corriente pues obtenemos que es una ganancia de corriente de menos 1.38 kilo, y se empieza para análisis en bajas y altas frecuencias. En análisis de baja frecuencia pues empezamos a obtener los puntos de corte, las frecuencias, con el método en el cual uno a partir de mirando los capacitores que tiene el circuito, empieza a definir la función de transferencia. Lo mismo que para el análisis en alta frecuencia. Y tenemos en cuenta también la ganancia en voltaje, porque en este análisis de alta frecuencia pues sí se tiene que tener en cuenta la ganancia de voltaje, puesto que esta no es igual a 1. Entonces se procede a realizar el análisis matemático y obtenemos las frecuencias de corte, que son estas, en donde se tiene que tener en cuenta que
que debe de haber la misma cantidad de polos, de ceros como la misma cantidad de polos, y que el sistema pues se vea se vea el punto de operación del sistema. Muchas gracias. eh, eh, para, para, para corresponder lo simulado con lo calculado, pues se observan los voltajes, las corrientes, y muchas gracias.